Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma y hoy hay un término clave que sobrevuela todas las lecturas y es la reconciliación, el buscar la reconciliación con Dios, fundamentalmente con Dios, porque desde ahí se despliega toda la esperanza que podemos tener de disfrutar de esa alianza con el Señor que se va materializando. Preparémonos, por lo tanto, a vivir en profundidad esta reconciliación a la que el Señor nos invita. Cuarto domingo de Cuaresma, ciclo C, 30 de marzo de 2025. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: «Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto». Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra. Ese día panes sácimos y espigas tostadas. Y desde ese día que comenzaron a comer los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el misterio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado».
y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La primera lectura es del libro de Josué. El libro de Josué ya empieza a contarnos cómo el pueblo, justamente liderado por Josué, llega a la tierra prometida. Esa promesa que había hecho a Moisés en el libro del Éxodo, ahora se va a concretar con la llegada a la tierra prometida y todo el tema de la ocupación de la tierra prometida. Pues bien, en la primera lectura vemos cómo los hijos de Israel acampan en Gilgal y celebran allí la Pascua, en la estepa de Jericó, en territorio ya de esa tierra prometida. Al día siguiente de la Pascua ya comen de la tierra, de los panes ácimos y de las espigas tostadas. Es decir, celebran la Pascua. Celebran el paso del Señor por su historia. Celebran que Dios les ha liberado de los egipcios y les ha conducido a la tierra prometida. Y ese día que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná, ese pan del desierto, ese pan con el cual Dios les alimentó durante la travesía. Ya no tuvieron maná, sino ya que comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Eso es lo que significa seguir el camino del Señor, llegar a la tierra prometida, disfrutar de los frutos que el Señor nos da en esa tierra prometida. Y eso es porque nos sentimos profundamente reconciliados con el Señor, como nos va a contar San Pablo en la carta a los Corintios. Estar en la tierra prometida es ser una criatura nueva, nos dice Pablo. Ha pasado lo viejo y estamos en una nueva etapa, ha comenzado lo nuevo. Y todo procede de Dios. ¿Por qué procede de Dios? Porque lo que procede de Dios y es nuevo es esa reconciliación por Cristo, por el ministerio de la reconciliación. Cristo estaba reconciliando el mundo sin pedirle cuenta de sus pecados y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? La vuelta a Dios, la vuelta continua a ese Dios que nos da su misericordia. Y Pablo dice: nosotros actuamos como enviados de Dios, que es como si Dios mismo os exhortara. Por eso os pedimos que en nombre de Dios os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, le hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Un mensaje maravilloso de esperanza, un mensaje que nos manda a esa vuelta continua a Dios, ese volver para encontrarnos al otro lado, como veremos ahora el Evangelio, con un Padre con los brazos abiertos. Por eso el Evangelio de Lucas nos presenta en este domingo la conocida parábola del Hijo Pródigo, o llamada también del Padre de la Misericordia. Cada uno puede elegir, según su experiencia personal, cuál de estas dos titulaciones le prefiere. Lo que sí sabemos es que aquí no vamos a entrar en los pormenores, ya que es muy conocida. Hay varios personajes que interactúan. Está el Padre, está el Hijo pequeño, está el Hijo mayor, y van interactuando. Ese hijo pequeño, por las razones que sea, le dijo a su padre: dame la parte que me toca de la fortuna. Y el padre les repartió los bienes. Y el hijo menor se marchó. Y se marchó y malgastó esa fortuna
que le había dado su padre. Y tocó fondo, y ahí es donde tenemos que llegar. Y al tocar fondo se dio cuenta de su vulnerabilidad, se dio cuenta de lo que había hecho en realidad. Tomó conciencia, fue consciente de cómo había fracasado en su historia, cómo ese fracaso le había llevado a alejarse de su padre, de los suyos, de su hermano, de todo el mundo. Y cuando recapacita y toca fondo, se da cuenta de que solo se le abre una posibilidad, la posibilidad de volver y ponerse en camino hacia su padre. ¿Y qué va a encontrar al otro lado de ese camino de vuelta? Probablemente él se esperaba un juicio severo por parte de su padre, unos reproches inmensos, razonables para él y para todo el mundo, unas acusaciones que podrían hundirle, pero que él prefería eso por estar cerca de su padre. Sin embargo, ¿qué se encuentra? Se encuentra que su padre, cuando estaba todavía lejos, lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Él empezó ese discurso que había preparado desde lo más profundo de su corazón, un discurso sincero porque había tocado fondo. Pero su padre le preparó una gran fiesta, la fiesta de la alegría del regreso de su hijo, un gran banquete. Un banquete porque celebraba lo más grande que podía celebrar, la vuelta de un hijo que había estado hundido en la miseria, hundido en el pecado, música, danza, todo lo que fuera necesario para que él recuperara la alegría y la esperanza de vivir. Eso es a lo que estamos llamados. El pecado no puede destruirnos, el pecado no puede derrotarnos, el pecado no puede hundirnos en la miseria. Ese es el gran mensaje. Sin embargo, muchas veces nosotros no lo comprendemos y somos como el hermano mayor. Nos cuesta aceptar que otros se arrepienten, que otros se convierten, y sin embargo no somos capaces de darnos cuenta que el hecho simple de estar en la casa del Señor, de sentirnos cerca de Él y sentir su cercanía, ya es disfrutar de todo lo que Él nos da. Por eso, alegrémonos por ese hermano que ha vuelto, alegrémonos por los hermanos que vuelven y sobre todo pongámonos a tiro de la misericordia del Señor. Evidentemente, este es un texto que Francisco el Papa muchas veces utiliza para recordar a los confesores que tienen que ser personas que no enjuician, que no condenan, sino que dan esa misericordia del Padre de la parábola, el Padre de la misericordia absoluta, esa misericordia que por el regreso de su Hijo celebra una gran fiesta, la fiesta de la alegría. El perdón y la misericordia son mucho más grandes que cualquiera de nuestros pecados, y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos acercamos a reconciliarnos con el Señor, a esa invitación que nos dirige de modo particular en este tiempo de gracia, en este tiempo de Cuaresma. Es la primera Pascua en la tierra prometida. Desde ahora se terminan los dones extraordinarios del desierto, como el maná, porque el pueblo no puede vivir exclusivamente de cosas extraordinarias. Si la primera Pascua, la del Éxodo, es la de la liberación, esta Pascua en Gilgal es el memorial de acción de gracias porque ha terminado el tiempo del desierto, de la esclavitud. Es una fiesta de unidad, de alegría. Dios ha cumplido su promesa. El Evangelio de Cristo para Pablo se centra en la reconciliación de todos los hombres con Dios. Por ello, da Cristo su vida. Eso es lo que los cristianos celebramos en la Pascua, a la que nos prepara este tiempo de Cuaresma. La Pascua de Cristo abre una nueva era, la era de la reconciliación. El misterio de la reconciliación se expresa maravillosamente en el Evangelio de hoy. Es la historia de amor de padre frente a egoísmos y rencores de hijos. Es la parábola del Padre, de Dios, que nunca abandona a sus hijos, que nunca los olvida. Si nos fijamos en el hijo mayor, el que no quiere entrar a la fiesta, no se alegra de la vuelta de su hermano. En el fondo, no quiere que su padre sea su padre, sino juez
un juez inmisericorde. Jesús con el relato está hablando de Dios y es la forma de contestarle a los escribas y fariseos que se escandalizan de dar oportunidades a los perdidos.